Bueno, vamos a empezar. Os paso la primera diapositiva para entender y explicar lo que es Joomla. Joomla, como definición, es un sistema de gestión de contenidos que nos permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. ¿Esto qué significa? Que nos permite desarrollar sitios en los que se puede establecer una comunicación con el usuario. Antiguamente lo que se establecía era pues el mostrar unos textos, unas imágenes y una determinada información. Ahora, con este sistema que puede ser interactivo, Joomla, pues con extensiones de Joomla podemos añadir foros, chats, sistemas de boletines. De esa forma podéis interactuar con los usuarios. También indicaros que permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de una manera sencilla, a través de un panel de administración. Hay lo que es una parte frontal y una parte de la administración. Lo que persigue el proyecto siempre es la autoadministración por parte de cualquier tipo de usuario, de forma de que no haga falta conocimientos de programación para poder administrar el sitio web realizado en Joomla. Es un software de código abierto, lo que implica que no está sujeto al pago de licencias y puede ser modificado. Y que esté desarrollado en PHP también es interesante porque es uno de los lenguajes de programación más en boga en la actualidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, y en la que veis una hoja de ruta de versiones de Joomla. Como cualquier programa, tiene sus diferentes versiones. Por ejemplo, en este caso está activa lo que es la versión 2.5, ya que estamos este año, y la 3.0. ¿Por qué hay activas dos versiones? La Joomla 2.5 es la que recomendamos para usuarios no avanzados. Y la Joomla 3.0 y otras versiones que irán saliendo, como la 3.1 o 3.2, es para llegar a una versión estable de largo recorrido, de forma que versiones como 3.0, 3.1, 3.2, los desarrolladores van implementando nuevas características. Joomla está funcionando desde el año 2005. Se empezó por la versión 1.0, luego 1.5, 2.5. Lo que no quiere decir que versiones anteriores dejen de funcionar. Pues ya os indico que Joomla 2.5 es la versión estable actual. La formación de hoy la vamos a realizar sobre la última versión de esa serie, que es el Joomla 2.5.9. Os voy a compartir ahora lo que es la entrada al centro de extensiones de Joomla, que es un sitio web, el extensions.joomla.org, que nos ayuda a cosas que Joomla tiene unas determinadas carencias. Por ejemplo, no incorpora por defecto una galería de fotos, o no incorpora lo que es un chat. Entonces, en este centro de extensiones, que en estos momentos hay unas 6.108, podemos encontrar extensiones para Joomla de forma que podamos añadirle cosas. Siempre podemos añadirlas. Por ejemplo, supongamos que deseamos encontrar una galería de fotos. Pues podríamos buscar la palabra galería y nos mostrará resultados en relación a diferentes extensiones que nos permiten incorporar galerías a Joomla. Como podéis ver, esta pues es Simple Image Gallery. Nos indica en este icono de color violeta que es compatible con la versión de Joomla 2.5. Otras serán compatibles, pues por ejemplo, con versiones 2.5 y 3.0, por ejemplo, esta Quick Gallery. Y también indicaros que hay dos tipos de extensiones. Por ejemplo, hay comerciales y no comerciales. En este caso, la de la parte superior es no comercial y esta es comercial. ¿Qué indica comercial? Que para poderla utilizar
es necesario el pago de una suscripción o hacer un pago por la compra de la extensión. Pero de todas maneras, la mayoría de extensiones son no comerciales. Vamos a explicar durante la formación de hoy, si accedemos a la página web de Web Empresa, a Hosting Joomla, nosotros utilizamos un pack. En este caso podemos ver lo que incorpora si accedemos al apartado de Hosting y pulsamos en plantillas gratis para Joomla 2.5. Pulsamos en plantillas gratis y veréis lo que incorpora el pack. Nosotros en el proceso de hoy no instalaremos lo que es un Joomla, se puede decir, puro y duro, sino que le hemos añadido ciertas funcionalidades. Por ejemplo, plantillas para Joomla 2.5, un editor mejorado que el que incorpora Joomla, un sistema de briefing forms que nos permite realizar formularios personalizados. El This Explorer, Akiva Backup, Akiva Backup, por ejemplo, es una funcionalidad que nos permite crear copias de seguridad del sitio web, un sistema de Google Analytics, un sistema de Xmap que nos permite generar mapas del sitio web, sitemaps, muy importante para poder posicionar lo que es la página. Y dentro de las plantillas que os he indicado, pues en este apartado pues podemos ver las diferentes opciones. Podemos pulsar en ver demo. Por ejemplo, si pulsamos en ver demo y en esta de aquí abajo, pues podemos ver algunas plantillas de las que se incorporan en el pack, de manera que podíamos llegar a obtener una página web parecida a la que estamos mostrando en la demo. Por ejemplo, en inicio, que es la que vamos a realizar la formación hoy, la plantilla Oxygen, pues bueno, la idea sería llegar al finalizar la formación pues a un sitio web de estas determinadas características. De todas maneras, indicaros que el sistema de plantillas no es cerrado en Joomla. O sea, no quiere decir que porque este pack o Joomla incorpore 3 plantillas, este pack incorpore unas 9 plantillas, el sistema sea cerrado. Por ejemplo, en el enlace este que os voy a mostrar, que son las 45 mejores plantillas para Joomla 2.5, pues en este enlace pues podemos ver algunas plantillas que son gratuitas. Hay gratuitas y de pago. Este enlace son gratuitas. Por ejemplo, esta plantilla, luego la elástica. Esta elástica que se muestra ahora en pantalla es una de las que está incorporada en el pack. Como podéis ver, tendríais muchísimas posibilidades. Luego explicaremos cómo se instalan nuevas plantillas, pero sino cómo se realiza la instalación de cualquier extensión en Joomla. Vamos a acceder ahora a lo que es el panel de control del alojamiento. Nosotros utilizamos cPanel. ¿Qué es un panel de control de alojamiento? Es lo que nos permite, pues, por ejemplo, gestionar emails, gestionar, pues, por ejemplo, los archivos de un sitio web, tener registros, por algunas estadísticas, controlar los dominios, las bases de datos. En el apartado de software y servicios, nosotros hemos incorporado lo que son un instalador. Pulsamos en Packs Web Empresa y al pulsar en Packs Web Empresa tenemos diferentes para instalar. En este caso, como la formación está orientada a Joomla, vamos a proceder a instalar el pack Joomla Web Empresa 2.5. Pulsamos en él y ya nos indica la información sobre el mismo pack. Como os mostraba antes al principio, vamos a instalar el pack 2.59, que es la última versión de Joomla estable recomendada. Pulsamos en instalar esta aplicación. Bueno, veo que siguen entrando algunos usuarios. Indicaros que acabo de empezar hace unos minutos, por lo que será bastante fácil lo que es seguir el hilo de la formación. Bueno, lo primero, una vez que hemos pulsado en la instalación del pack, habría que seleccionar lo que es el dominio. En este caso, pues tenemos seleccionado para esta formación webinars.webempresa.eu. Si el campo ruta lo dejamos en blanco, lo que sucede es que se instalará en este dominio. Aquí ya nos lo muestra, ¿sí?
podemos instalar en una ruta diferente. Por ejemplo, en este caso, pues ponemos la carpeta 1. Automáticamente se creará la carpeta y nos instalará el Joomla en esta ruta, de forma que se visualizará con esta URL, webinarswebempresa.eu/1. El resto de parámetros no hace falta configurar nada. Este sistema lo que nos permite es administrar automáticamente la configuración de la base de datos. Para los que tengáis experiencia en Joomla, muchas veces si no se utiliza el sistema de instalación que hemos creado, ¿qué sucede? Que podéis tardar mucho rato en acabar lo que es la instalación de un Joomla, porque entre que tenéis que descargarlo, subirlo por FTP en muchos casos, 7000 archivos podéis tardar tranquilamente media hora. Luego crear el usuario, la base de datos, etcétera. Con este sistema se hace completamente automático. Aquí estamos creando lo que es la contraseña del usuario admin, que nos servirá para administrar el sitio web. Y nos queda la contraseña. Esta contraseña podríamos modificarla, Por ejemplo, puedo añadirla, una letra más o lo que deseemos, cambiarla. Pulsamos en instalar. Y ahora nos estará creando lo que es el sistema de archivos y directorios de los que se compone Joomla y las bases de datos. Ya nos lo ha creado y ahora mismo podríamos visualizar lo que es el sitio web. Pulsamos en el enlace, webinarswebempresa.eu, y ya tendríamos Joomla instalado. También este sistema de instalación que hemos utilizado nos permite realizar copias de seguridad. Por ejemplo, deseamos trabajar en el sitio y pues en algún momento deseamos hacer una copia de seguridad porque necesitamos realizar cambios importantes, pues podemos hacer un backup. Pulsamos en backup y ya nos saldrá una barra de progreso. Ya finalizado, ya tendríamos un backup realizado. Ahora, en ver y editar detalles, podríamos ver lo que es la contraseña de acceso. En el caso de que no la recordemos, la copiaríamos y ahora en inicio, este sería lo que es el frontal del sitio web, escribiríamos la palabra administrador, y accederíamos con el usuario y la contraseña que hemos creado. La he copiado, pulsamos en acceder. Que resulta que queremos tener más usuarios dentro de la administración de Joomla o deseamos cambiar la contraseña de este. Pues no hay ningún problema porque en usuarios, gestor de usuarios, podemos añadir nuevos. Podríamos realizar uno, pueden ser varias personas trabajando en el sitio web. Lo único que no pueden trabajar dos en un mismo artículo, pero pueden estar pues trabajando en artículos diferentes, en categorías, instalando componentes, etc. Vamos a modificar la contraseña, por ejemplo, de este usuario. Como si hubiera que crear un usuario nuevo, pues habría que rellenar los campos, como el usuario, el nombre. En este caso solo vamos a realizar un cambio de contraseña. Hay que escribirla 2 veces. Guardamos y cerramos. Ahora podríamos finalizar. Si pulsamos en finalizar, tendríamos que volver nuevamente, pero con la contraseña nueva que hemos creado. Accedemos. Y ahora veremos lo que es el panel de administración. El panel de administración, antes ha sido muy rápido a nivel de crear rápidamente el usuario, nos he explicado que hay una zona de iconos de acceso directos. En este caso, pues nos llevarán a cualquier zona de los menús superiores. En este caso, pues hay diferentes apartados de sitio, usuarios, menú, contenido, componentes, extensiones, ayuda. Luego iremos entrando en algunas de ellas. Y si deseamos ver, lo ideal sería trabajar en la administración abierta y una pestaña con el frontal del sitio web. Pulsamos en ver sitio y ya se nos abre una pestaña. De esta manera podemos ver los cambios en la administración. Bueno, lo primero que podremos hacer es pues cambiar las plantillas.
accedemos a extensiones, gestor de plantillas y en esta columna que pone por defecto nos indica la plantilla de administración, porque esto también de administración es una plantilla que podríamos cambiar por otra. En este caso no vamos a realizar, solo vamos a trabajar en las plantillas por defecto del sitio. Si deseamos que solo nos muestre las del sitio, podemos seleccionar el desplegable sitio y eso nos muestra. Para cambiar la plantilla del frontal web, pulsamos en defecto de la primera plantilla. Vamos a ver cómo queda esta plantilla Atomic. Refrescamos en el frontal. Como podéis ver, en el frontal del sitio web ha cambiado la plantilla, ha cambiado el diseño, pero no ha cambiado ni los menús, ni los módulos, ni los contenidos. La gran ventaja de Joomla es que podemos cambiar el diseño, pero no se alterará lo que es el contenido del sitio web ni la programación. Por ejemplo, podemos ver otra plantilla, la Big5, la he seleccionado por defecto, refrescamos nuevamente en el frontal del sitio web y se nos tiene que producir ya el cambio. Como podemos ver, es otro diseño completamente distinto. Por ejemplo, vamos a seleccionar la plantilla que vamos a realizar la formación de hoy, que es la Oxygen. Marcamos por defecto y refrescamos. Como podemos ver, es un diseño completamente distinto y lo que se realiza es el poder cambiar el diseño. Ahora vamos a, por ejemplo, a ver cómo es este diseño y qué posibilidades nos ofrece. Hay alguna consulta, por ejemplo, que las plantillas gratuitas que vienen con la instalación, si se pueden editar. Sí, nos permite hacer ciertos cambios en la administración, luego lo veremos, de manera que podemos cambiar algunos colores, ubicaciones, el logotipo. Otra cosa ya es cambiar lo que es completamente la plantilla, que en este caso sí que sería necesario trabajar en código. Por ejemplo, interesante para poder entender un poco el concepto de las plantillas y cómo funciona, accedemos a la apartado de plantillas y vamos a ver una vista previa de las posiciones de la plantilla. Las plantillas se construyen en cajas, como si fueran determinadas cajas. Ahora veréis que es el diseño de la plantilla, la vemos en el frontal del sitio web, pero aparecen lo que son unas determinadas posiciones. Por ejemplo, hay una posición que se llama Showcase. Pues estas posiciones nos permiten añadir funciones al sitio web, lo que son módulos, que son mini programas. Por ejemplo, durante la formación, lo que añadiremos en esta zona, pues es un desfile de imágenes. O, por ejemplo, en esta zona de página en construcción, pues es la zona destinada a lo que son los contenidos del sitio. Hay otro apartado, pues por ejemplo, para el logotipo y otras zonas, pues por ejemplo, para información del copyright. Vamos ahora, una vez hemos dejado activada la plantilla, el gestor de plantillas, lo primero sería, pues, intentar crear lo que es una estructura de menús. Si vamos al inicio del sitio web, veremos que hay un inicio, un mapa de sitio, un contacto. ¿Dónde se gestiona esto? Pues en los menús, menú principal. Menú principal, como podéis ver, nos aparece inicio, mapa de sitio, contacto. Están en el mismo orden que aparece en el frontal del sitio web. Indicaros que cualquier elemento de menú tiene varios estados. Publicado es publicado. Vamos a pulsar en el status y veremos que nos transforma en rojo. Automáticamente, si refrescamos el frontal del sitio web, veremos que ha desaparecido. Teníamos opción de borrarlo, pero hemos preferido despublicarlo, borrarlo. Podríamos ir a la papelera, pulsamos en la papelera, en la parte superior, y luego tendríamos opción de, como la papelera de Windows, que es poder borrar el elemento definitivamente o restaurarlo. Lo que vamos a crear ahora es una estructura del sitio. Por ejemplo, el inicio nos muestra unos artículos destacados. El contacto nos muestra un formulario. Hay diferentes elementos de menú que podemos crear. Por ejemplo, en este caso, el inicio nos muestra unos artículos. Contenido, gestor de artículos. ¿Qué artículo nos muestra? El de página en construcción, ¿sí? Que podemos ver aquí en el frontal del sitio web. El de página en construcción
pues vamos a crear nuevos apartados. Por ejemplo, que no solo tengamos un inicio, que tengamos nosotros. Pues vamos a pulsar en Nuevo y en Nuevo vamos a crear lo que es un artículo nuevo. Le damos un título. Tengo unos textos preparados. Fijaos que aquí en la parte inferior aparece un editor. Tengo unos textos preparados para poder llenar los textos. El sitio web se nos vea con un poco de texto. Son los textos simulados. Luego, posteriormente, los podemos modificar. Los podemos pegar. En este caso, he utilizado lo que es un bloc de notas. Guardamos y cerramos. Ya tendríamos creado un artículo nuevo. Nosotros vamos a ver de crear más artículos. Por ejemplo, podemos crear uno que hable de servicios. Servicios. Vamos a ir rápido ahora. Guardar y cerrar. Como podéis ver, es un sistema muy ágil. Servicios, otra vez nuevo. Y vamos a crear, por ejemplo, un último. Clientes. Guardamos y cerramos. Ya veríamos creado los 3 artículos. Si vamos a afrontar el sitio web, no visualizaremos nada. ¿Por qué? Porque hemos creado los artículos, no hemos creado los elementos de menú que apuntan a esos artículos. Vamos a crearlos en menú, menú principal, nuevo. Pulsamos en nuevo y tenemos que pensar. Hay diferentes tipos de menú. En este caso tenemos que seleccionar uno. Pulsamos en seleccionar, nos abrirá una ventana emergente y en esta ventana emergente tenemos las diferentes posibilidades que nos permite Joomla a nivel de poder crear lo que son diferentes tipos de menús. En este caso, pues teníamos la opción de añadir un formulario, archivar artículos. Tenemos un artículo simple. Cuando pasamos por encima, siempre nos muestra un mensaje emergente con ayuda, en este caso un tip de ayuda. Pulsamos en artículo simple, que es lo que queremos, y le vamos a dar un nombre. Puede o no coincidir con el artículo al cual vamos a enlazar. Por ejemplo, nosotros ya tendríamos que seleccionar el artículo que deseamos mostrar. Seleccionar, pues, cambiar. Nos abre esta ventana emergente. Seleccionar cambiar. Y seleccionamos nosotros. Una vez lo tenemos seleccionado, guardamos y cerramos. Ya lo tenemos creado. Oh, pero por defecto nos lo crea la última posición. Pues con estas flechas de orden podemos cambiar el orden. Pulsamos en la de nosotros. Ya refrescamos en el frontal del sitio web. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Ya lo tendríamos creado con su elemento de menú, con sus textos. Volvemos nuevamente al inicio y vamos a crear otros más. Por ejemplo, ya que habíamos realizado, voy a ir más deprisa en este caso. Sería seleccionar el tipo de artículo simple, el título del menú. Podemos hacer diferente orden, ¿eh? No es necesario siempre seguir el mismo orden. Servicios. Seleccionamos el artículo. En la ventana emergente, el artículo de servicios. Guardamos y cerramos, ya lo tenemos creado. Una vez guardamos y cerramos, podemos cambiar la ubicación para que nos quede entre el contacto y nosotros. Vamos a crear ya el último. Como podemos ver, les indico que es un sistema rápido, artículo simple, y no hemos tenido, estamos creando artículos y menús en el sitio web sin tener que utilizar para nada la programación. Artículo simple, vamos a crear el último de clientes, enlazamos con el artículo, pulsamos en clientes, guardamos. Bueno, todo el rato estoy cambiando el orden con las flechas, pero si deseamos cambiar el orden también desde el artículo, porque imaginamos que fuera una lista muy larga, pues claro, solo ir cambiando uno a uno con esa flechita puede ser un poco largo. Pues vamos a hacerlo más rápido. Por ejemplo, en ordenar, pues podemos escoger pues que nos lo muestre antes de servicios. Guardamos y cerramos. Ya tendríamos nosotros servicios y clientes. Ya ha cambiado el orden. Ya tendríamos creada, en principio, una pequeña estructura del sitio web. Ahora, lo que se trataría es de crear lo que son los textos. Una vez que tenemos creada la estructura, pues podemos gestionar en el gestor de artículos. Vamos a intentar dejar la home lo más presentable posible. Página en construcción. Pulsamos en él. Tenemos este editor. Lo primero que quizás interesante sería cambiarle el título
Podemos llamarlo presentación, por ejemplo, cambiamos el alias. Y ahora, interesante, aplicar. ¿Para qué nos sirve aplicar? Porque hacemos el cambio, pero podemos ir trabajando en esta ventana de administración. Cada vez guardábamos y cerrábamos. Hacíamos los cambios, es lo mismo que el guardar y cerrar, pero continuamos trabajando. En este caso, como podéis ver, ya presentación, ya nos ha aplicado el cambio. Y solo hemos aplicado. Bueno, este es el editor que nos permite bastantes funcionalidades y podemos trabajar en él. Indicaos que hay algunas consultas, por ejemplo, que si este vídeo va a quedar disponible para vosotros, sí, en el apartado del frontal del sitio web, que estamos en formación gratis, para mañana tendréis colgado el vídeo de la última sesión realizada. En este caso, la que hay ahora es la realizada la semana pasada. Bueno, estaba en el tema de lo que es la creación, trabajo en el editor, pues por ejemplo, tiene diferentes iconos que nos permitirán, pues por ejemplo, poner texto en negrita, inclinado, subrayado, tachado, etcétera. Por ejemplo, aplicamos en los cambios una consulta de cada cuánto realizamos la sesión. La sesión se realiza semanalmente y hay, por ejemplo, otra sesión de por mañana que habla sobre tiendas online. Vamos a refrescar en el frontal del sitio web. Ya, como podéis ver, he realizado los cambios. Podemos hacer muchas más cosas, incluso trabajar con el editor de una forma más cómoda. Podemos estirarlo. De esta forma podemos mejorar. Incluso, por ejemplo, seleccionamos un texto. Podemos escoger justificado, centrado, alinear a la izquierda, a la derecha. Este es un editor WYSIWYG, que quiere decir que más o menos lo que se visualicemos aquí es lo que se verá en el frontal. Por ejemplo, también tenemos la opción de no solo de párrafos, sino de hacer otro tipo de encabezados. Por ejemplo, si deseamos destacar un texto o una determinada entrada, ¿no? Encabezado pues sería una opción. Incluso hay una opción que es interesante, que depende de las opciones de la plantilla, el estilos. Estilos en este caso, pues hay un estilo del Readon que nos puede dar como una especie de aire de botón a este enlace de PackWeb Empresa Joomla 2.5. Aplicamos, de esta manera os quedará más claro cómo se visualiza en el frontal del sitio web. Por ejemplo, el darle ese aire de botón, PackWeb Empresa 2.5, hace un momento era un enlace y ahora es un enlace pero con ese aspecto de botón. Como podéis ver, pues nos lleva a un determinado enlace externo en este caso. También tenemos otras opciones, por ejemplo, con el editor de cambiar la familia de la fuente. En este caso no os recomiendo mucho porque siempre es ideal que un sitio web tenga el mismo tipo de la fuente. En este caso, pues seleccionar los diferentes tipos. Son fuentes seguras, las 16 fuentes seguras para web. Sí que, por ejemplo, puede ser interesante el cambiar pues un determinado tamaño para poder pues destacar alguna palabra de alguna forma muy significativa. Incluso podemos cambiar lo que es los colores. Podemos hacer incluso también un subrayado. Y también tenemos la opción de, por ejemplo, establecer listas ordenadas, desordenadas. Como podéis ver, el 1, la viñeta, lo que popularmente llamaríamos también viñetas. E incluso, muy interesante, el poder tener caracteres especiales. Por ejemplo, pulsamos en mapa de caracteres y nos interesaría pues quizás el símbolo del euro o cualquier otro, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos pulsar en él y ya tendríamos incorporado. También tenemos otras opciones, por ejemplo, de crear tablas. Pulsar en el icono de insertar tabla. Pues nos permitirá crear unas diferentes tablas con determinadas filas, columnas, con una dirección determinada. En este caso no voy a entrar mucho en detalles. Espero que investigues por vuestra cuenta. Indicaros que este es el editor que no viene por defecto en Joomla. Este es el editor JCE. Aquí ya tendríamos cada tabla. Incluso con estos iconos que aparecen aquí a la derecha, pues podríamos editar
diferentes opciones de crear nueva tabla, nueva columna, etcétera. También, por ejemplo, interesante el poder crear enlaces. Enlaces, supongamos que ponemos la palabra contacto con este editor, podemos escribir también, no hace falta solamente pegar textos. Pulsamos en enlace. Y en enlace tenemos varias opciones. Por ejemplo, enlazar a una web externa, pues por ejemplo a la de Google Analytics. Pues si dejáramos esta URL, al pulsar en contacto nos llevaría a la página de Google Analytics. Interesante que se abra una ventana nueva, en el caso de que el enlace sea externo. Abrir una ventana nueva sería interesante. También muy interesante es poder establecer, ya que hemos puesto contacto, pues que nos lleva al apartado de contacto del sitio web, menú principal, seleccionamos aquí contacto. De esta forma podemos hacer un enlace muy rápido a diferentes apartados del sitio web. En algunos casos pues puede ser también que nos interese llevar al usuario a algún apartado para que pueda hacer un presupuesto. Hemos pulsado en contacto y ya nos aparecería lo que es el formulario. Nos ha llevado a este apartado de contacto del sitio. Volvemos nuevamente a lo que es el inicio y bueno, hay algunas opciones a explicar también aquí. Para los que alguno que sea experto en código, si desea trabajarlo, también puedes ver si pulsamos en Toggle Editor, todo el código de lo que es el artículo que se está creando. En este caso, nosotros lo hemos borrado todo y vamos a proceder a lo que es la instalación de poner unos ejemplos reales. Hemos preparado unos textos que los tenemos preparados en un bloc de notas y los copiamos. Una vez los tenemos copiados, bueno, el texto por sí solo siempre no es muy interesante solo tener texto. La idea es subir imágenes. Pues ponemos el cursor lo más a la izquierda posible en el primer párrafo. Esa es la altura a la que vamos a escoger que se muestre una imagen. Y lo que vamos a hacer es subir imágenes. Pulsamos en insertar, editar imagen. Y ahora veríamos lo que es las diferentes imágenes que tenemos. Podríamos crear carpetas nuevas, pero también podemos subir imágenes nuevas. Pulsamos en subir, podemos no utilizar las imágenes, podríamos arrastrar archivos, pero en este caso vamos a añadir imágenes nuevas. Por ejemplo, presentación, que la tengo preparada. Presentación la selecciono y pulso en abrir, subir archivo. Una vez esté subido se cierra la ventana. Pulsamos en presentación, que ya nos queda subida la imagen, ya nos dice incluso el peso, las dimensiones. Y vamos a establecer, tenemos una vista previa aquí, en la izquierda, en la derecha, perdón. Vamos a establecer pues que la imagen vaya a la izquierda. Ya como ves, la vista previa cambia y que ya que el texto queda muy pegado, vamos a establecer un margen de 10 píxeles por la derecha. Insertamos, visualizaríamos aquí una pequeña previsualización, aplicamos y refrescamos. Presentación, por ejemplo, veríamos que el texto queda a la derecha. Quizás es más interesante que la imagen quede a la derecha que no el texto. Pues podemos seleccionar la imagen. Insertar y tal imagen. Podemos cambiar la orientación. Pues a la derecha. Y 10 píxeles por la izquierda. Actualizamos. Aplicamos. Y refrescamos. Bueno, la imagen parece que queda un poco pegada al margen de la página, al borde derecho. Vamos a establecer un poco de margen por la derecha. Insertamos. Por la derecha, más o menos. Actualizamos, aplicamos y refrescamos el texto. Bueno, en principio ya tendríamos creado lo que son los textos que deseamos para la presentación.
¿Y qué sucede? Por ejemplo, todo el rato he ido creando artículos, por ejemplo, en nosotros, servicios, solo no muestran texto. Pero ¿qué sucede si deseamos mostrar varias noticias o varios artículos agrupados? Pues lo ideal sería en plan tipo blog, ¿no? Como poder mostrar varios. Joomla nos permite realizar esto creando categorías. Por ejemplo, pulsamos en categorías y en categorías hay una la que está por defecto sin clasificar. Vamos a establecer una nueva, pulsamos en nuevo. Como podéis ver, siempre estos iconos siempre son los mismos. Y, el nuevo, el aplicar, el guardar, el cerrar. Le damos un título a la categoría, blog. Guardamos y cerramos. Guardamos y cerramos. Ya tenemos la categoría creada. Vamos a artículos. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero de crear artículos nuevos, pero en este caso para la categoría blog. Pulsamos en nuevo. Le damos un título. Lo asignamos a la categoría blog. Y vamos a copiar unos textos que tengamos por aquí. Estoy copiando del blog de notas. Lo pegamos, los textos. Ya tendríamos creado el primer artículo. Como hemos dicho que queríamos mostrar un par, pues vamos a crear otro nuevo. De esta forma. Podemos mostrar un par de agrupados. Ejemplo, se me ha colado una M. No olvidar seleccionar la categoría. Blog, desplegable, guardamos y cerramos. Ya tendríamos dos. Aquí nos muestra la categoría en las cuales están, en la columna de categoría. Bueno, vamos a realizar un elemento de menú que nos muestre este blog. Menú principal. Incluso también podríamos realizarlo menú principal, añadir un nuevo elemento de menú. Tenemos atajos. No solo hace falta ir siempre al menú principal. Podemos crearlo diferentes opciones de nuevo. Es mucho más rápido. Pulsamos en seleccionar. Antes hemos seleccionado tipo artículo. Ahora tenemos que seleccionar, pues el mostrar una categoría tipo blog. Aquí encima de los cuando pasamos por encima de estas posibilidades, pues nos muestra un mensaje. Categoría blog. Ya nos selecciona ese tipo de campo. Seleccionamos la categoría. Decimos blog. Le damos un título al menú. Blog. También podemos llamar noticias, da lo mismo. Guardamos y cerramos. Podemos cambiar de posición si lo deseamos. El contacto siempre es interesante que quede el último. Pulsamos en inicio frontal del sitio web. Tendríamos el blog creado. Vamos a ver. El blog, vemos que por defecto Joomla lo que nos incorpora es alguna información como detalles, muestra la categoría, fecha de publicación, quién está escrito. Igual esto no es muy interesante, igual que los iconos. Pues Joomla es una herramienta muy potente y en el gestor de artículos nos permite muchísimas opciones. Por ejemplo, en opciones nos permite el quitar esos elementos. Opciones, por ejemplo, el no mostrar la categoría, no mostrar el enlace, no mostrar el autor. Lo podemos hacer individualmente por categorías, por artículos. Podemos hacer diferentes formas. Esta sería la forma global. Forma que es mucho más rápido si lo hacemos globalmente, si hemos decidido que en ningún apartado del sitio web se muestre. Bueno, aquí veis como que este queda a lo ancho y este queda, el de ejemplo 1 queda doble columna. Pues podemos editar esto. En menús, menú principal, vamos a nuevamente a editar el artículo, el elemento de menú blog. Tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, en opciones de la plantilla blog, pues podemos decidir cuántos artículos vamos a mostrar en introducción. Ahora explicaremos lo que es este tipo de introducción. Indicamos a una sola columna. En este caso nos podría mostrar dos artículos. Podemos decir 4 en el caso de que pongamos 4, 4.1, guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web y vemos a ver si nos ha cambiado esto. Vale. Ahora estamos mostrando en el ejemplo 2 y en el ejemplo 1 el texto entero del artículo. Esto no es interesante, hay que optimizar ese espacio. Pues vamos a contenido gestor de artículos y en el gestor de artículos lo que vamos a realizar es que se muestre en dos partes. Por ejemplo, ejemplo 1, pues que nos
nos active un leer más. Por ejemplo, de esta forma, al pulsar en el mismo, pues veríamos el artículo en dos partes. Escribimos un Enter y en esta barra que indica aquí insertar un leer más, insertamos un leer más. Como el texto, el solo artículo, pues solo se podría, interesante mostrar solo una imagen por artículo, una introducción, luego alguna más. Bueno, vamos a subir un par de imágenes, en este caso insertar, editar el artículo. ¿Hay alguna consulta referente a que si se pueden colocar artículos en columnas uniformemente? Se puede decidir a doble columna, pero siempre hay que hilar muy fino a nivel de que si están a doble columna, pues que lo que es el corte pues nos quede bastante igual. De forma de que no uno quede muy largo y el otro un poco más corto. Bueno, hecho este pequeño inciso de alguna consulta vuestra, vamos a pulsar insertar imágenes, vamos a añadir. Antes hemos subido una, seleccionamos dos, no hace falta subir de uno en uno, el sistema es rápido. Hemos seleccionado dos, pulsamos en subir archivos, ejemplo 1, ejemplo 2 ya está subido, se cierra la ventana, seleccionamos ejemplo 1, es lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a escribir izquierda, el margen por la derecha, para que no quede el texto. Aquí veis la previsualización, veis cómo el texto se separa. Insertamos y vamos a guardar y cerrar. Yo creo que habrá quedado bien. Vamos a ver el ejemplo 1 cómo se ha quedado. Sí, la imagen ejemplo 1, en texto de introducción, y si pulsamos el leer más, pues ya nos muestra lo que es el artículo entero. Podemos hacer lo mismo con el ejemplo 2, por ejemplo, lo editamos, incluso seleccionamos un leer más, insertamos la otra imagen, esta vez no va a hacer falta subirla. Yo estoy recibiendo bastantes preguntas, para no cortar la formación intentaré responder la mayoría cuando hayamos finalizado este turno, a menos que sea una pregunta que esté muy relacionada con el tema. Ponemos a margen izquierda la imagen, un poco de margen por la derecha, insertamos, ya tendríamos el leer más, guardamos y cerramos. Por ejemplo, vamos a ver ahora cómo nos queda. Bueno, como podéis ver, pues nos mostraría... Tenemos opciones también de administración de forma de que solo nos muestre leer más y no nos muestre también artículo. Esto se puede ir configurando. Por ejemplo, ya tendríamos que dar lo que es la estructura del sitio. Y en inicio tenemos la opción, antes os he explicado, destacados. ¿Esto qué destacados qué es? Pues el inicio está preparado para mostrar artículos destacados. Si nos fijamos en esta columna, podemos marcar la columna de destacados un par de artículos como destacados. Ya estarían en azul. Y ahora si vamos al frontal del sitio web, nos tiene que mostrar esos artículos. Igualmente también podríamos decidir, como podéis ver, ya se muestran 3 artículos. Por ejemplo, también podríamos, en lo que es el decidir sobre un artículo, en este caso vamos a desmarcarlos nuevamente. Bueno, refrescamos el frontal del sitio web, ya tiene que haber desaparecido. Bueno, antes he indicado que las posiciones bien de la plantilla, por ejemplo aquí las podemos ver, de forma de que podemos insertar funcionalidades. Antes os he enseñado el Joomla Extension Directory. Yo, por ejemplo, volvemos al Extension Directory, a Joomla Extensions, y tenemos lo que es este módulo, el Area Images Leader. Este módulo que nos va a permitir es añadir una funcionalidad de Joomla que es un desfile de imágenes. He procedido a la descarga y lo que haremos ahora es instalarlo en el frontal, en la administración del sitio web para que sea visible en el frontal. Vamos a extensiones, gestor de extensiones. Os he indicado que Joomla podía ir creciendo. Examinar y buscaré donde he descargado el archivo .zip. Lo seleccionamos
y pulsamos en abrir. En abrir, pulsamos en subir e instalar. Una vez haya instalado, nos dice módulo instalado correctamente, en extensiones, gestor de módulos, Add Images Leader. Pulsamos en editarlo. Bueno, como es un desfile de imágenes, en estos módulos vamos a decidir que no ocultar el título. Lo siguiente sería publicarlo y seleccionar la posición. Habíamos dicho que era la posición Showcase. Pues podemos en seleccionar la posición, podemos indicar que solo nos muestre las posiciones de la plantilla Oxygen. En este caso ya nos estará mostrando la Oxygen. Si nos aparecen muchos resultados, podemos decidir en mostrar muchísimos más. Por ejemplo, todos o 100. Y seleccionar de esta forma lo que es la posición. Habíamos dicho Showcase. Marcamos Showcase. La gran ventaja de estos módulos es que nos permiten seleccionar en qué apartados del sitio web queremos. En este caso, en todas las páginas no, solo las páginas seleccionadas. Vamos a mostrar solo el inicio. En inicio, esto sería el apartado de detalles y de menú asignado. Son lo que es común en todos los módulos de lo que es el Joomla. Luego en opciones, cada uno tiene diferentes opciones. Por ejemplo, en este caso, como es un slide, pues vamos a cambiar los anchos, 930 por 350. He preparado unas imágenes a tal efecto para esta formación. En este caso, pues nos mostrará este desfile de imagen, unas imágenes que estén situadas en la carpeta Images Slide. Escribimos la ruta y guardamos y cerramos. Vamos a afrontar el sitio web. Y ahora ya nos mostrará lo que es el slide. Lo que no nos muestra son las imágenes, porque ni las hemos subido ni hemos creado la carpeta. Os he enseñado a subir imágenes con el editor. Podríamos hacerlo, pero vamos a estudiar otra opción completamente diferente. Componentes de TX Explorer. Los componentes son programas que añaden funcionalidades al sitio web. Por ejemplo, a Joomla. Y esto nos permite navegar por los archivos de Joomla. Como podéis ver, esta es la estructura del sitio en Joomla. Más o menos unos 7000 archivos. Casi nada. Imágenes. Accedemos al directorio de imágenes. Y vamos a crear un nuevo directorio. Pulsamos en crear nuevo archivo de directorio. Le damos el nombre, slide, directorio y creamos. Ya tenemos creado, lo abrimos. Ya podemos proceder a subir esas imágenes. Pulsamos en el apartado de subir, browse, seleccionamos la imagen, seleccionamos otra. Hemos preparado 3. Abrimos y pulsamos en grabar. Una vez las tengamos subidas, refrescamos en el frontal del sitio web y ya se nos tienen que mostrar. Bueno, ya las tenemos. Este desfile de imágenes. Como podemos ver, le incorporamos nuevas funcionalidades a Joomla, como en este caso un módulo, y de esta forma el sitio web, pues bueno, va teniendo un poco, como se llama, un poco más de color. Bueno, si alguno aquí me indica que se tiene que marchar, porque ha surgido algo, bueno, indicaros que la formación os queda grabada. Igualmente tenemos más sesiones formativas las próximas semanas. Por ejemplo, no siempre es necesario crear lo que son módulos nuevos, instalarlo. No todo en Joomla es instalar funcionalidades nuevas. También tenemos muchas que vienen instaladas por defecto. Vamos a crear módulos, pues por ejemplo, en esta zona de aquí de la plantilla, pues hay unos apartados, por ejemplo, base 1A, base 1B. Pues podemos crear aquí unos módulos con un poco de texto, de manera que se muestre en el frontal del sitio web. Pues no hace falta instalar nada. En extensiones, gestor de módulos, pulsamos en nuevo. Y en nuevo nos va a mostrar
diferentes opciones. Personalizar HTML es la opción. Ya nos dice que nos permite crear su propio módulo HTML mediante un editor WYSIWYG. Pulsamos en personalizar y podemos escribir un nombre acerca de... ¿Qué posición? Antes hemos buscado las posiciones, pero ¿y si la sabemos? Pues bueno, podemos escribirla directamente también. No haría falta buscar las posiciones. Y voy a copiar un poco de texto que tengo preparado para la ocasión. Lo copiamos en el editor. Y ahora vamos a decidir mostrar en todas las páginas. Vamos a asegurarnos publicado, base 1A, está todo correcto. Guardamos y cerramos. Refrescamos en el frontal del sitio web. Este módulo nos ocupa el 100% de la posición, del espacio de la plantilla. Pero si tenemos más posiciones, se repartirá el espacio. Pues vamos a crearlo. Podemos ir mucho más rápido ahora. Podemos duplicar el módulo. Duplicar el módulo. Cambiamos, lo editamos, cambiamos el título. Título podemos poner otro nombre distinto. Podríamos cambiar los textos. En este caso solo vamos a cambiar la posición. Publicamos. Guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web. Ves que se reparten el espacio entre dos. Podemos aprovechar más las posiciones, por ejemplo, el poder utilizarlo pues una tercera vez. Vamos a duplicar, duplicamos el módulo, damos otro nombre completamente distinto. Lo editamos. Garantía, base 1C. Publicamos y guardamos y cerramos. Pulsamos en nosotros y como podéis ver estos módulos se reparten en todo el sitio web. Blog, clientes, contacto. De esta forma, solo creándolos una vez, solo tenemos que decidir en qué apartados del sitio web deseamos crearlos. Bueno, a nivel hemos explicado lo que son menús, contenidos, crear categorías, algún componente, los módulos, las plantillas. Ahora, por ejemplo, podemos explicar componentes. Componentes son, como he indicado, funcionalidades que se añaden al sitio web. Por ejemplo, administración, JC, es como si fueran superprogramas. Este nos añade lo que es el editor que hemos utilizado. Everything Forms, por ejemplo, nos permite administrar formularios. La Kiva Backup nos permitiría realizar lo que es copias de seguridad. ¿Hay alguna consulta de, por ejemplo, de que cómo podemos hacer un menú a pie de página? Pues lo vamos a realizar. Hay alguna consulta de Gustavo. En unos minutos lo realizamos. Primero vamos a realizar lo que es el cambios en el formulario. Luego, por ejemplo, accedemos a contacto. Y al visualizar el formulario, pues yo veo que, bueno, hay este apartado quizás de observaciones. Esta zona podría quedar más grande, como que el texto queda un poco como pegado. Pues vamos a separarlo, por ejemplo. Se puede marcar los diferentes apartados que hemos seleccionado. Siempre cuando pasamos por encima de ellos nos quedará marcado el campo que hay a la izquierda. Y con esta red podemos bajarlos. Pulsamos y vemos que se muestran. Guardamos. Igualmente podemos cambiar dimensiones, posiciones. En observaciones que nos interesaba cambiar para que fuera más ancho y pues se pueda escribir mejor. Pulsamos en observaciones. Y en vez de 25 columnas de ancho, pues podemos poner 40. Guardamos. Bueno, vamos a ver cómo nos quedan los cambios. Bueno, como podéis ver, incluso también podríamos cambiar lo que son textos, como el de población. Vamos a realizarlo ahora mismo. Población. Pues podemos incluir ciudad. Disculpad, que aquí no se cambia. Se cambia. En caso, como no hemos realizado ningún cambio, cancelamos. Volvemos a entrar nuevamente en etiqueta población y el texto se cambia aquí. Ciudad, guardamos y refrescamos. Población, pues tiene que cambiar ciudad. De esta forma, pues podríamos poner lo que es
Podemos utilizar lo que es un formularios completamente personalizados. Bueno, volvemos al inicio y hay cosas que, por ejemplo, hay que cambiar en esta plantilla. Pues el logotipo, si estamos personalizando un sitio y queremos que os quede corporativo, hay que cambiar el logotipo. En extensiones gestor de plantillas, dependiendo de cada plantilla, vamos a editar la plantilla, que también antes habéis realizado algunas consultas. Oxygen por defecto. Vamos a cambiarlo primero el logotipo, así veremos el logo. El logo en esta plantilla se está utilizando unos textos. Eslogan y un texto. Vamos a seleccionar que sea una imagen. Off. Cada plantilla tiene sus diferentes parámetros. Hay algunas que siempre son distintas a algunas de las otras. En este caso estamos explicando una. Seleccionar. Esta sería una tercera forma de ver los archivos de lo que es el directorio de imágenes. Entonces hemos subido imágenes de diferentes formas, a través del editor, a través de TX Explorer. Vamos a subir un logotipo, examinar, buscamos el logotipo, logo, marcamos. Siempre han de ser imágenes admitidas en web, JPG, GIF, PNG. Marcamos logo e insertamos. Una vez hemos insertado, aplicamos el cambio y vemos cómo nos queda. Buscamos. Bueno, el logo, vamos a ver, queda muy arriba, ¿no? Entonces tenemos la opción de bajarlo un poco. Esta plantilla lo permite, en otras sería realizarlo de forma distinta. Pues en el eje de las Y le podemos dar unos 50 píxeles. Igualmente, por ejemplo, veo aquí alguna cosa de que podemos establecer algún módulo de búsqueda. Aplicamos el cambio y veremos que lo que es la parte superior del sitio web ya nos va cambiando bastante. El módulo del buscador lo hemos activado. El logotipo ya nos ha bajado. Esto ya es mucho mejor. Se hacen alguna consulta de que si el logo puede ser Flash. Bueno, no recomiendo que sean Flash. Aportan peso a la web y cualquier cosa que haya dentro de un Flash no es indexada por los buscadores. Luego, por ejemplo, podemos activar iconos de redes sociales. Están en boga ahora. Interesante para un sitio web. No es un ente solo, sino que es interesante a veces acompañarlo de redes sociales. Guardamos y cerramos. Refrescamos. Bueno, ya tendríamos el iconos. Bueno, en la parte superior ya esto ya aparecería otra cosa. Ya aparece un sitio web más corporativo, no como al inicio como hemos empezado. Ahora, frente a una consulta, nos indicabais que si podía haber un menú inferior en el sitio web. Pues sí, en el gestor de menús podemos crear un menú inferior. No hay que tener solo un menú en Joomla. Pues sería interesante el tener pues un menú en otro apartado, en otra posición de la plantilla. Pues podemos poner menú inferior, le damos un título. Estamos creando un menú, no un elemento de menú, como hemos creado antes. Guardamos y cerramos. Menú inferior, vamos a ver. No tenemos ningún elemento. Pues antes, menú principal. No me gustaba el mapa del sitio, pues podemos proceder a moverlo, porque parece que un mapa del sitio queda mejor en el pie de página, ¿no? Pues vamos a añadirlo a este menú, vamos a pulsar en mover, proceso, y ya ha desaparecido de este menú. Vamos al menú inferior y ya tendríamos activado. Tenemos el menú. Ahora tenemos que activarlo a la plantilla. Extensiones, gestor de plantillas. A veces hay plantillas que se pueden activar a través de módulos. Volvemos nuevamente a editar la plantilla. Oxygen. Bueno, hay alguna consulta. ¿Se puede cambiar el color de fondo de la barra donde está el slider? Bueno, pues sí, podemos realizarlo. Esta plantilla vamos a realizar el color green y vamos a la vez aprovechar para cambiar, por ejemplo, el tema de los menús. Vamos a activar, mostrar un menú de pie de página que nos muestre el inferior. Incluso podemos cambiar la información del copyright. Por ejemplo, podemos copiar alguna que tenemos preparada. O también
podríamos escribir aquí. Bueno, de esta forma matamos varios pájaros de un tiro, aplicamos algunas consultas de algunos que intentan seguir la formación una vez que realizando ejemplos. No solamente es fácil, a veces voy muy deprisa y si intentas realizar lo mismo en otro sitio web igual te pierdes pasos y no se realiza correctamente. Lo mejor es quizás ver tranquilamente la formación, el vídeo, de forma que lo puedes ver varias veces. Vamos al frontal del sitio web, así que cambios se han realizado. Bueno, referente, como podéis ver, pues ya ha cambiado el logotipo de color verde, ya tenemos el copyright y otra consulta, que era de Gustavo, de poder crear el mapa del sitio. Pues en este caso ya tenemos creado el mapa del sitio, un menú, pues haríamos y ya veríamos un mapa del sitio. Mostraría un mapa del sitio web, interesante, para que el sitio sea bien indexado para los buscadores. Bueno, a nivel de plantilla, pues bueno, tendríamos otras opciones también, por ejemplo, autocolor bronce, o podemos dejar el blue, guardamos y cerramos. Luego, por ejemplo, una vez, vamos a dejar que vamos a ver si se han visto ya los cambios, que cambiará por azul. Un tema sería ya, tendríamos creado lo que es el sitio web, con nuestras imágenes, los textos, el copyright, diferentes menús, activado con redes sociales. Bueno, pero ahora lo que es interesante es que se ha optimizado bien para buscadores. Pues, por ejemplo, vemos que servicios o estos apartados muestran aquí arriba unas URLs que no son nada amigables. Lo ideal es que si aparecemos a nosotros, vamos a nosotros, nos aparezca aquí la palabra nosotros en esa URL. Pues vamos a proceder a activar esto en sitio, la configuración global de Joomla. Pues tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, utilizar URLs amigables. Pues vamos a activar estas URLs amigables. Importante usar la reescritura URL, porque si no nos quedaría un index.php en lo que son las URLs. Lo ideal es que queden como os muestro ahora. Vamos a ver ahora, si accedemos al de servicios. Como podéis ver, fijaos, servicios. Bueno, muestra un 1 porque hemos instalado el dominio en la carpeta, o sea, hemos instalado el Joomla en la carpeta 1. Si hubiéramos instalado la raíz, sin poner ninguna ruta, nos mostraría webinars.webempresa.eu servicios. Esto es ideal para los buscadores. Luego, interesante también el tener las palabras clave, metadescripciones del sitio. La metadescripción del sitio, indicaros que, bueno, es interesante el poder tener una descripción personalizada. Esta descripción no será la que se utiliza en sitio web, pero sí que se mostrará en los resultados de Google. Cuando se muestre vuestra página, mostrará. Aquí no podemos poner descripción larga, es como en Twitter, esto está limitado. Ya os indica 20 palabras máximos lo óptimo y las palabras del sitio, aquí es interesante 25 40, hay alguno que se tiene que ir. Me indica que dónde está el vídeo. Podemos indicarte, mira, información gratis. Podríamos ver la última sesión realizada. En este caso, pues mañana ya estará la de esta sesión. Bueno, el inciso, disculpadme. Estas palabras clave, estas metadescripciones, no solo se pueden utilizar para cada globalmente, sino interesante también es utilizarlo a nivel de menús, contenido, en los diferentes menús y contenidos del sitio web tenemos siempre el apartado de metadatos. Por ejemplo, hacemos ejemplo 1, interesante, pues el poner unos metadatos, una metadescripción, unas metapalabras clave, etcétera. Bueno, ahora supongamos que hubiéramos acabado el sitio, quizás hubiera algo, por seguridad, pues a veces puede ser que alguna vez no nos hemos realizado algún cambio que sea completamente correcto, pues siempre podríamos volver a la administración de lo que es el panel de control que hemos explicado al principio, del cPanel, y poder restaurar este backup. Bueno, ahora indicaros, voy a revisar bastantes vuestras preguntas. Mientras tanto, os voy a mostrar lo que es una oferta que os hace, una oferta especial de Web Empresa, que lo que
a mostraros. Podéis ver. Bueno, como hay mucha aceptación estos días frente a los webinars, pues la empresa os quiere agradecer pues la aceptación que tienen estos webinars y premiar vuestra asistencia con un cupón del 50%. Este cupón estará activo desde hoy hasta el viernes 29 de marzo. ¿Y qué es este cupón? Es un cupón del 50% en todos los planes anuales de cualquier hosting, pack tienda, pack noticias, pack empresa. Y claro, es que es una buena oferta porque yo siempre he visto ofertas como máximo que llegaban al 20%. Bueno, hecho este pequeño inciso, disculpadme unos segundos que voy a intentar ver exactamente las preguntas que son más comunes de las que he realizado de esta forma, porque creo que hoy es una sesión que habéis estado un poco preguntones y voy a intentar a ver si puedo intentar con todas, pero hay bastantes, ¿eh? Vamos a mirarlo, a ver si veo algunas consultas, las más comunes. Vamos a verlo. Bueno, hay una consulta que es muy en plan muy personal. Que, bueno, ¿qué plantilla me recomiendas si una barra de menú quiero poner una opción de chat? Pues bueno, plantillas hay muchísimas. No solo hay, antes al principio de la formación lo he explicado, puedes utilizar muchísimas plantillas. La instalación es lo mismo que cuando hemos realizado lo que es la instalación del módulo. Entonces, bueno, es instalar la plantilla, a ver cuál se adapta. No hay que basarse en una plantilla en que sí tenemos que tener un chat o a veces más que nada, porque a la hora de crear opciones de menú, siempre podemos crear una opción de menú. Las plantillas generalmente, fijaos en esta que era una demo, pues puede interesar que tenga más menús o unos determinados menús. La que hemos utilizado nosotros, pues bueno, permite tener menús desplegables. En este caso se mostrarían de diferente manera. También hay alguna consulta en referente a cómo se pueden editar la fuente de los títulos de los menús. En esta plantilla estamos un poco de suerte porque en extensiones, gestor de plantillas, pues si editamos la plantilla Oxygen, nos permite diferentes opciones a la hora de poder mostrar los tipos de fuente. Por ejemplo, en el body font, en la cabecera artículo, incluso diferentes tamaños, incluso también diferentes colores. En este caso, pues es bastante personalizada. En otras quizás habría que modificar lo que son las CSS de la plantilla y para eso ya que hay que tener un poco de conocimientos de código. Luego hay alguna consulta, cerramos aquí, una consulta de que existen las marcas al agua para imágenes y la posibilidad o no de copiar y pegar nuestros textos por los usuarios. Bueno, en este caso, como podéis ver, pues se han utilizado textos que iba copiando yo de un bloc de notas. No interesante copiar siempre textos de Word, sino porque nos arrastraría determinado tipo de texto. Y referente a las marcas de agua, siempre es interesante el sistema no las realiza por defecto. Quizás hay alguna extensión, el Joomla Extensions Directory, que realiza esta funcionalidad de poder establecer o guardar las imágenes que realiza una marca de agua automática. No la conozco, ¿eh? Realmente hay algunas galerías que sí, o Nice White Mark, bueno, un plugin que sí que lo permite. Bueno, sería interesante. Aquí tienes muchas opciones para probar. Y en este caso es de pago. Bueno, habría que ir buscando un poco, ¿no? Hay algunas consultas referente a móviles, siempre es la consulta típica en todas las formaciones que las plantillas depende de si están adaptadas para móviles o no. Si no está adaptada para móviles, podemos buscar alguna extensión que nos ayude un poco, pero lo ideal es que sean para móvil. Hay una extensión, por ejemplo, Mobile, vamos a ver, Mobile, nos permite el que se pueda mejor ver esta extensión, bueno, el Joomla en iPhone, iPad, Android, Windows Phone, etc. No toda la plantilla viene para móviles.
algunas plantillas, por ejemplo, vamos a ver a ver si encontramos alguna. Creo que es en el pack empresa Joomla. Tenemos la University, que indica diseño responsive. Responsive quiere decir diseño adaptativo. Vamos a ver, por ejemplo, ahora veremos, claro, lo vemos a una pantalla entera. Vamos a hacer una pequeña prueba. Hay una herramienta para el editor, para el Firefox, herramientas, que se incorpora, es un plugin, el Web Developer Toolbar. El Web Developer Toolbar nos permite ver cómo se comporta una plantilla, si es responsive, ¿no? En este caso vamos a pulsar en View Responsive Layouts y nos muestra las diferentes opciones, ¿no? En este caso esta plantilla vemos que se porta muy bien como diseño responsivo, adaptativo, se visualiza bien. Como fijáis, no hace falta realizar ni un scroll horizontal. Está realmente muy bien. Bueno, están en boga estas plantillas. Bueno, aquí podemos ver que nos muestra una visualización en diferentes tabletas. Esta es la forma como quedaría. Bueno, plantillas. Habría que buscarlas. Gratuitas que hayan responsive no conozco, pero de pago hay clubs de pago como Joomla, Rockettem, Gavi, que sí que realizan plantillas en este sentido, que sean responsive. Lo ideal sería también utilizar para móviles. Luego, ¿hay alguna consulta? Vamos a ver. Bueno, hay alguna consulta, por ejemplo, que indican que tiene alguna cuestión personal a nivel de, bueno, alguna consulta propia de su sitio web. Indicaros que cuando se contrata un hosting determinado, si se contrata con un pack, con hosting, pues tenéis la opción de realizar consultas en lo que es en nuestro foro. Hay un foro gratuito en Web Empresa, en este caso, bueno, gratuito para los clientes que contratan unos determinados tipos de packs y tal. Tenemos aquí el apartado de soporte. Y si hay dudas, por ejemplo, al respecto de los servicios que se ofrecen o cualquier otro tema, pues contactad con comercial@webempresa.com. Os indico que las consultas sobre Joomla pues son atendidas a los clientes de esta forma. Puedes ver que hay más de 100.000 mensajes en el foro. Y bueno, la mayoría de preguntas, como podéis ver, pues están respondidas. Sigo viendo vuestras preguntas. Bueno, hay una consulta de que si existen otras imágenes que se pueden usar que Joomla tenga disponibles. Joomla tiene muy pocas imágenes dentro disponibles por el tema de que no tiene mucho sentido incorporar determinadas imágenes a Joomla porque es raro que se pueda adaptar. Generalmente, pues lo mejor es utilizar imágenes propias o de bancos de imágenes. Hay bancos de imágenes de bajo coste, hay algunos gratuitos. Bueno, esto en realidad no sería una consulta de Joomla. Puedes buscar por la red, me refiero, pues bancos de bajo coste y gratuitos, de forma que a veces hay imágenes que se pueden comprar pues a un coste de 50 céntimos o a un coste de 1 euro. Luego hay alguna consulta. ¿Se puede crear páginas web bilingües, multidioma? Pues sí, porque Joomla por defecto incorpora lo que es un sistema multidioma, de forma que nos permitiría, pues, extensiones, gestor de plugins. No he explicado los plugins. Bueno, son como pequeñas modificaciones del programa que nos permiten realizar o tener añadidos. Por ejemplo, este plugin de System Google Analytics, Google Analytics 4, pues nos permite insertar estadísticas de Google Analytics y poderlas recolectar, ¿no? Se estaría el código y, por ejemplo, gracias a ese código, que es una idea, es muy sencillo, no haría falta insertar el código de Google Analytics en la plantilla. Eso sería con esta extensión. En el caso de lo que es la creación de
idiomas, pues había que activar el sistema filtro de idiomas. El sistema filtro de idiomas, este plugin lo que nos permite es tener el sitio web en multidioma. Guardaríamos y aquí ya sería el tener, bueno, tenemos bastante información, ¿eh? Si buscas, por ejemplo, en nuestro blog, a ver, voy cerrando ventanas, que tenemos muchas. Vamos a ver. En nuestro blog encontrarás información al respecto de cómo realizar de punta a punta un sitio web multidioma. Hemos creado 4 artículos, desde modificar un pack a crear un sitio web multidioma en Joomla desde cero. Luego hay alguna consulta referente a si se puede crear apartados privados que sean accesibles mediante contraseñas. Si accedemos a la administración del sitio web, por ejemplo, menú principal, siempre se puede activar lo que es un formulario de acceso. En el frontal sería activar el módulo que está destinado a tal efecto. Y si, por ejemplo, deseamos que el menú de servicios solo sea accesible a determinados usuarios que puedan acceder mediante una contraseña, sería instalar su nombre de usuario y contraseña, teníamos que utilizar el acceso registrado. Si deseamos que solo sea accesible a usuarios con permisos especiales, en este caso serían, pues, no usuarios registrados, sino otros roles superiores, podríamos establecer lo que son el criterio de especial. Si sabemos que solo sea para registrado, para el usuario que se acaba de registrar, pues sería este sistema, el utilizar solo para usuarios registrados. Pues guardamos y cerramos, ahora veremos que el menú nos habrá desaparecido. No es que nos haya desaparecido, sencillamente que, bueno, tenemos que crear un formulario de acceso y acceder pues con esos datos y entonces veríamos ese apartado que queda oculto. Bueno, hay alguna consulta de cómo editar plantillas, etcétera. Evidentemente esto es sesión gratuita, me refiero no avanzada, y entonces, pues bueno, se nos saldría fuera de lo que es la formación. Indicaros que, por ejemplo, una herramienta que nos puede ayudar bastante es Firebook. Por ejemplo, disculpada, tengo aquí activada el Firebook, que nos permite de alguna forma pues el poder encontrar los códigos o cadenas relacionadas. Por aquí ya nos muestra las CSS, ¿no? Si deseamos cambiar el color, pues bueno, a lo mejor deseamos poner negro, ya veríamos que el color nos ha cambiado a negro, ya no es gris. De esta forma, pues de una forma online, pues el poder, bueno, realizar algunos cambios. Igualmente, pues nos diría qué imágenes son relacionadas, en este caso con la imagen de fondo. Bueno, es útil, pero para usuarios avanzados yo entiendo que para usuarios avanzados o medios, para una persona que accede nuevamente a Joomla, el poder tunearse una plantilla ya es un tema como un poco complejo. Siempre hay que escoger pues quizá la plantilla que se adapte mejor a nuestros colores corporativos, la estructura de menús, etcétera. Hay siempre las consultas varias de cómo crear menús desplegables. En este caso, pues si la plantilla la admite, pues el de blog, por ejemplo, deseamos que se muestre por debajo del de clientes. Blog, pues escogeríamos que en vez del elemento raíz del menú, le escogeríamos un padre, pues, por ejemplo, el nosotros. Guardamos y cerramos. Se tiene que mostrar ahora por debajo del de nosotros. Refrescamos. Pues siempre estamos a expensas de que la plantilla lo permita. Siempre hay que probar. También hay algunas consultas referentes a añadir algunos vídeos y cómo se realiza. Por ejemplo, a veces se puede insertar pues dentro de lo que es cuando vamos a insertar un vídeo de YouTube, nos ofrece lo que es un código, ¿no? En el gestor de artículos, pues podríamos editar ese código de YouTube. Insertarlo, por ejemplo, dejando vista código o insertarlo dependiendo dependiendo de qué tipo de vídeo sea, pues podríamos insertarlo en YouTube, de YouTube o de otro en el editor. Pero a veces es mucho más cómodo el no tener que liarnos con códigos y hay funcionalidades, por ejemplo, all videos media,
creo que era el Videos Media Plugin o el vídeo, o el vídeo, o el Videos Media Plugin. Bueno, esta extensión, vamos a ver si lo encontramos. No, vamos a poner solo el vídeos. Vale, sí, está así. All Videos es un plugin que nos permitirá insertar vídeos de un montón de proveedores. Por ejemplo, en este caso, pues si tuviéramos un vídeo con un determinado código de YouTube, aquí se pondría el código entre etiquetas, ¿eh? Había que instalar este plugin. Este plugin es no comercial, es gratuito. De esta forma, pues podríamos insertar diferentes vídeos. También hay alguno que nos comenta de que en su editor no sale por defecto tantas opciones. Sí, nosotros hemos instalado el editor JCE, porque el de que viene, el editor TinyMCE, es más sencillito. Entonces, este permite muchas más opciones. Vamos a JCE extensiones. Incluso dentro de las extensiones, hay extensiones para estas extensiones. Por ejemplo, JCE pues tiene diferentes. JCE pues sería el editor. Sería cuestión de descargarlo. Tiene cosas de plugins o de pago. Una pequeña suscripción. Lo que nos añadiría es más botones adicionales. Sigo revisando vuestras preguntas. Bueno, una pregunta bastante... ¿Se puede usar Joomla para hacer una interface web para una aplicación que corre en un servidor? Bueno, Joomla realmente permite bastantes opciones. Antes Joomla, encontrarías mucha información aquí al respecto en joomla.org o en About. Hay lo que es el Joomla Framework, que lo que permite es el poder crear aplicaciones para Joomla, y no hace falta que sean para web, sino que se pueden crear, se puede utilizar para muchas más opciones. En este caso, la pregunta es bastante compleja. Yo te aconsejo que busques dentro de la información del About y dentro de, por ejemplo, las opciones de la Joomla Platform, es donde encontrarás toda la información al respecto de poder crear estas aplicaciones. Sigo viendo vuestras preguntas. Bueno, referente hay una consulta de, por ejemplo, de cómo saber qué permite cada plantilla. Bueno, siempre que se descarga una plantilla, pues tendréis una demo, podréis ver realmente, pues, cómo queda un sitio web en esa plantilla, cómo se ve en la plantilla. Lo que pasa es que al final la prueba de fuego realmente es trabajar en la administración de la plantilla, porque a veces la demo se muestra de una determinada forma y luego la plantilla, pues bueno, permite más opciones o menos. En este caso, ver esta demo nos ayudaría mucho. Pero claro, si vemos las posiciones de la plantilla, interesante. Pues el poder ver todas esas posiciones, saber qué nos permite, qué no. ¿Hay alguna consulta de cómo se instala el JCE? Bueno, el JCE se instala, bueno, pues gestor de extensiones. Es una extensión. Igual que hemos realizado la extensión, hemos realizado lo que es la instalación del módulo Arimaches Leader. Exactamente lo mismo. ¿Hay alguna consulta también para realizar pagos online, etcétera? Si se quiere realizar pagos, evidentemente hay que vender algún tipo de producto. Os aconsejo en este caso que os apuntéis a lo que es el webinar de mañana, pues formación gratis, que se basa en la tienda virtual, de forma que si deseáis vender vuestros productos, aquí os podéis inscribir gratis para mañana a las 4. Y entonces, bueno, nos explicarán todo el sistema de cómo poder crear un catálogo online con un carrito de compra, etcétera. Indicaros que hay algunas plantillas de las que estáis hablando, que si las podéis descargar, etcétera, pues no, algunas que vienen incorporadas en lo que es en el pack. Plantillas gratuitas, pues bueno, ya os he indicado que podéis utilizar unas plantillas de este sitio web que os estoy mostrando,
forma de que, bueno, tenéis demos. Algunos desarrolladores no solo hacen plantillas lo que es de pago, sino también dejan algunas gratuitas. Por ejemplo, esta es una plantilla de Joomla, la elástica, que está también incorporada en el pack. Y claro, es que también tienes la opción de probar nuestro alojamiento. Claro, yo no pertenezco al departamento comercial, soy departamento técnico, pero creo que hay una garantía de evolución de 30 días. Sigo viendo vuestras preguntas. Bueno, hay una consulta, por ejemplo, no entiendo exactamente, una de las últimas, que tú hay que instalarla en el hosting. No entiendo referente a qué se refiere que hay que instalar en el hosting. Evidentemente, para que se visualice un sitio web en Joomla, hay que subirlo a algún tipo de alojamiento, sea en web empresa, sea en otro sitio. Luego hay una consulta referente a si puedes agregar un chat. Bueno, sería lo mismo que hemos realizado antes de buscar por el centro de extensiones directorio. Se puede buscar también que nos muestre por las categorías, que todo el rato estoy utilizando el buscador, tenéis muchísimas opciones, y entonces también habría la opción de buscar a nivel de chat. Pues por ejemplo, chat. Sería una opción de... Bueno, algunos se despide, tiene que irse. Gracias por tus comentarios, celebro que te haya sido de utilidad. Bueno, hay algunas consultas referentes a la forma de trabajar con plantillas, que se pueden dedicar al local y después subirlas por FTP. Bueno, sería una forma de trabajar, pero realmente lo mejor es trabajar siempre online, no tener que estar subiendo archivos. Es una posibilidad, Bueno, vamos a ver si encuentro las últimas preguntas. Creo que se han atendido todas las que había realizado. Si hay una consultas de si hay alguna forma de poner la web en un host por algunos días gratuitamente. Bueno, hosting gratuito, bueno, pueden haber hosting gratuito interesantes, pero en este caso, si deseas probar lo que es con nosotros y ver cómo te funciona el producto y eso, tienes garantía de evolución de 30 días. O sea que si no quedas satisfecho con lo que, bueno, pues con el producto en sí, pues siempre puedes buscar otra opción, ¿no? Bueno, ya hemos superado lo que es el tiempo destinado. Veo algunas consultas, alguna es muy personal, a nivel de que solo beneficiaría solo a un usuario en cuestión. Indicaros que tenéis el foro de soporte. Y referente a algunas consultas que esté realizando de costes de alojamiento, etcétera, pues como os he indicado, podéis consultar con el departamento comercial en comercial@webmesa.com, o aquí también tenéis un apartado de contacto en el frontal del sitio web. Incluso también es un chat con los comerciales, o sea, por aquí podéis realizar vuestras consultas. Los precios de los hostings, bueno, se muestra en el apartado de hosting. También hacemos hosting para WordPress, también que son otro CMS muy interesante. Y bueno, la última consulta que atiendo ya es cómo se hace para que Google esté en el buscador en las primeras posiciones. Bueno, pues lo que he explicado. Es complicado estar en las primeras posiciones porque todo el mundo desea estarlo, pero si hacéis caso a los consejos realizados que os he explicado, de crear un sitemap, en este caso está creado al principio, el utilizar los metadatos, el poner textos que sean originales, bueno, hay muchas opciones. A nivel de posicionar un sitio web, se puede decir que influye todo, desde que las imágenes no se llamen 1, 2, 3 o 4, 5, sino que tengan nombres interesantes. Para vosotros, escoger bien las palabras clave, realmente sería el tema de posicionamiento, no sería solamente el hacer un webinar solo, quizás habría que hacer 10 para poderlo tratar todo. Bueno, me despido de vosotros, espero que este webinar os haya sido de utilidad. Gracias a todos por vuestra asistencia. Y bueno, indicaros, como antes he señalado, que si deseáis el tema de
de crear un sitio web online que sea tipo tienda o catálogo, mañana pues tenéis otra opción. Bueno, por último, indicaros que en el apartado de formación gratis pues tendréis disponible mañana lo que es el vídeo el último de la última sesión realizada. En este caso también podríais ver el de la penúltima que realicé, incluso el de la tienda virtual. Aquí os podéis inscribir si lo deseáis. El de mañana no lo hago yo, hay que hacer una consulta a esto, sino lo hace otro compañero, en este caso es Rafa Noguera, que colabora con Web Empresa, es de nosolocódigo.com. Gracias por vuestros comentarios, celebro que os haya sido de utilidad. Igualmente, gracias por esta asistencia.